geología económica o economía de la geología. Son dos términos diferentes. Yo, por ejemplo, me gradué como un geólogo económico, en el sentido de un geólogo orientado a la búsqueda de yacimientos minerales. Pero hay un concepto que es la economía de la geología, que por desgracia no es tan conocido y debería de ser la base de todo el trabajo de investigación en la industria. Buenos días, mi nombre es Ricardo Valls, soy el presidente de Valls Consultant y en el episodio de hoy, Golden Droplets 53, vamos a entrevistar a un especialista, a un experto en los temas de economía de la geología, el doctor Jorge Cruz. Así que, sin más, Golden Droplets, episodio 53, disfrútenlo. Hola, buenos días. Yo estoy aquí en Canadá. Mi gran amigo, el doctor Cruz, Chichi, su nombre de guerra, está en Colombia, en su oficina, y vamos a hablar hoy de un tema muy importante acerca de la economía en la geología, no la geología económica, que son dos cosas distintas. Así que, Chichi, empieza por decirnos, hablar un poquito de ti, dónde naciste, cuándo naciste, si es que te acuerdas, y cómo fue que decidiste ser geólogo. Yo nací hace bastantes años en un poblado en la República de Cuba, un poblado que se llama Guayo, pertenece ahora a la provincia de Espíritu, anteriormente pertenecía a la antigua provincia de Las Villas. Eh, Desde muy chiquito tuve mucho interés por la geología y por la geografía porque eso se debía en gran medida a una profesora que mucha gente de allá de mi pueblo recuerdan porque era muy buena, la doctora Elsa García Alejo, que nos inculcaba ese amor por los recursos naturales y demás. Y mi hermano, que era geógrafo, fue uno de los doctores más jóvenes de la República de Cuba, con solo 24 años, y también me llevaba a algunas manifestaciones minerales, me metió en un grupo de espeleología, que no es directamente, tiene que ver, pero también me despertó todo ese interés y nada, ya, después cursé todos mis estudios, académicamente siempre tuve buenas notas, y cuando hubo que decidir, pedí una sola carrera, geología, y ya me hice el compromiso, si no cojo eso, no cojo ninguna, y gracias a Dios me dieron esa carrera y me Pero, mandaron a estudiar al extranjero. ajá, que no fue en Cuba, ¿en dónde fue? Fue en la República de Kazajstán, perteneciente en aquella época a la Unión Soviética, en la ciudad de Almatá. Nosotros salimos un grupo, nos prepararon durante, bueno, igual que a ti me imagino, y después salimos, yo sinceramente no sabía ni que existía esa república, y llegué allá y tuve un choque muy fuerte porque era complicado. En la calle hablaban la gente en kazajo, en la universidad en ruso, en los comercios hablaban en árabe, porque es cosmopolita la ciudad y ahí hice mis estudios. Tuve el título de ingeniero geólogo de mina y bueno, debido al índice académico, me dieron la maestría también en ciencia geológica. Y nada, eso fue desde el año 79 al 84. Sí. Viajé por gran parte de Rusia y de la ex Unión Soviética porque las prácticas de la tesis las hice en el Círculo Polar Ártico, en Aleokmix, a 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, casi en el polo, en un distrito mineral muy bonito porque ahí la hice en un yacimiento de hierro, pero ahí tuve contacto con minerales que ya prácticamente ni existen porque se agotaron, como la charaíta, etcétera. Y nada, terminé en el año 84 y me regresé, como todos nosotros, y cuando me regresé me ubicaron a trabajar en la empresa geológica más cercana al lugar de residencia, que era en Santa Clara, en Cuba. Ahí fue donde yo te conocí. Y ahí nos conocimos y desde el principio me pusieron de jefe de un proyecto de búsqueda de oro, se llamaba así, que en sí era prospección, exploración de un yacimiento en San José de Maleza, eh, cerca de Santa Clara, y ahí nos conocimos, hicimos un trabajito bastante bueno, y hasta los días de hoy, ahí estuve trabajando varios años, después me fui a San Distrito, después trabajé
director de explotación de materiales de construcción en Santo Espíritu. En Santo Espíritu también trabajaba en algo de cuarzo. Sí, en geología, no, ahí prospectamos quartz, no, ahí hicimos de todo, ahí prospectamos metálico, no metálico, Y, inclusive hasta rocas ornamentales muy lindas, los y gaules. meto la cuchareta aquí para mencionar que tú y yo hicimos un museo de mineralogía en Santo Espíritu. Sí, eso fue muy bonito porque una vez pasé por cerca del Museo de San Espíritu, estaban botando los armarios, yo los recogí todos, recuperamos muchos armarios y los llenamos de minerales, todo el mundo aportó de su colección personal y quedó muy bonito. De hecho, salió hasta por la televisión y todo. Nada, después me mudé para La Habana y en La Habana, bueno, no tenía trabajo, estaba trabajando de bodeguero, ahí me rescataron y me pusieron a trabajar en la Oficina Nacional de Recursos Minerales. Primero trabajé en el Instituto de Geología y Paleontología y en Geometría S.A. Y después en la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una experiencia muy elegante. Ahí aprendí mucho porque coincidió, gracias a Dios, con la apertura que hizo Cuba en la década del 90 a la inversión extranjera y ahí un poco que desvié mi interés no el interés, porque a mí me interesa la geología en forma general, sino que me desvié un poquito y me empecé a ahondar en la parte económica de la geología y específicamente en la valoración de activos mineros, porque cuando Cuba se abrió a la inversión extranjera había que valorar los activos mineros porque Cuba puso de obligatorio una participación 51-49 y entonces ese 51 que ponía Cuba era con el valor de sus activos. Y entonces ahí nadie los valoraba y tuve que aprender, pasé cursos en muchos países con muchos profesores, España, Brasil, Canadá, que nos ayudaron mucho. Y ahí me hice la idea y después me fui perfeccionando y mientras más estudiaba, más me interesaba. Y entonces después lo usé para hacer el doctorado en geología, que Que lo por hiciste en la España. Sí, por la Asociación Española de Colaboración Internacional me fui a la Universidad Politécnica de Madrid con buenos profesores, porque ahí estaba López Jimeno, que era en esa época ya era el ministro de Minería de la Comunidad de Madrid, y entonces ahí preparé todas las bases, hicimos una predefensa ya, la cual después no era válida en nuestra tierra, y cuando regresé me obligaron a defender de nuevo, pero ya dando filosofía y esas cosas que no se daban allá, ¿no? Y Por eso que nada, yo siempre digo que tú tienes dos doctorados. sí, fue bueno en mi parte porque uno lo especialicé más bien en ciencia geológica y el otro ya lo hice en crudo en geología económica, porque la tesis estaba basada en cómo valorar el patrimonio geominero de Cuba, que nunca se ha valorado. Y como años antes, yo dirigí un proyecto intergubernamental con Brasil y entonces valoramos 32 activos mineros cubanos, los principales, los que se iban a negociar de diferentes materias primas, llámese de oro, polimetálico, níquel, rocas ornamentales, materiales industriales, de todo. Era una gama muy amplia de materias primas y los valoré. Y usando esa base, quise valorar el patrimonio de los mineros cubanos, o por lo menos dejar las bases para que otro que viniera detrás lo hiciera, ¿no? Y eso fue más bien la tesis que estuvo bastante buena porque está vigente actualmente, porque de esa tesis se puede usar todo, como no ha cambiado nada. Las técnicas siguen siendo las mismas, los recursos más o menos se mantienen y nada, eso fue una etapa muy bonita porque aprendí mucho de economía y me relacioné porque viajé mucho por el mundo, conocí muchas personas que se dedican a esta ciencia o a esta especialidad de la parte económica, hice buenos amigos y me ayudaron mucho. Por ejemplo, en Brasil, Petén de Sousa, que es el gurú de la geología económica de Brasil, es amigo personal mío. Tú también estuviste en México, en Ecuador. Sí, no, después fuimos a dar conferencias y gracias a Dios he viajado bastante por el mundo y he dado conferencias porque en esta etapa también trabajé en Guatemala, aprovechábamos, dábamos conferencias en Petén, en la Universidad de San Marcos
Estuvimos en México, en Jalisco, dimos conferencia y todo, en Brasil, aquí mismo en Colombia, hemos dado conferencias en varias universidades para despertar el interés a los jóvenes que no saben nada de esto, porque inclusive a veces tienes un problema serio porque los mismos profesores que dan este ramo no saben nada de esto. Entonces, es una cosa que le despierta interés y como no tienen conocimiento, el interés doble. Y muy bonito. No, hemos viajado bastante por toda América Latina y también fuera de América Latina porque hemos estado trabajando en otros Armenia. países, en Armenia, en el Cáucaso, no, Armenia, Azerbaiyán, entramos a Irán, toda la parte esa de Nagorno-Karabaj, que es bella, una experiencia muy bonita porque trabajamos en yacimiento ahí que no había trabajado anteriormente. Y nada, Gigante, porque de los 10 yacimientos porfíricos más grandes del mundo, 4 están en Armenia y nosotros visitamos 2 de ellos. no, y después bonito porque establecimos la relación, porque eran unos pórfiros descomunales, aquellos de orden mundial, y aquí como trabajamos también en el Distrito Mineral de California, de Colombia, que también son pórfidos, no es lo mismo, pero tienen su relación, y entonces es muy bonito. Toda esa experiencia de trabajar en diferentes ambientes geológicos y, y eso te va creando un cuadro general de la geología que es muy bonito y te da una experiencia que no te pueden quitar lo bailado. No, no te quiten los helados. Chichi, ¿cuándo te hiciste PGO? No, en Colombia tuve problemas serios porque en Colombia tiene que tener uno la tarjeta profesional para firmar documentos y mapas. Entonces, cuando vine a Colombia, tuve que hacerme la tarjeta profesional, pero como yo estaba graduado en Kazajstán, aproveché el viaje que hice a Armenia, me hice amigo del embajador de Kazajstán, muy joven, por cierto, él me llevó la documentación y recibí mi tarjeta, que de hecho el único en Colombia graduado de esa universidad soy yo, y recibí mi tarjeta profesional. Pero después se crea la Comisión Colombiana de Recursos y Reserva. Nos llamaron, a ti también te llamaron, me recuerdo, para ayudarlo en el tema de porque ellos que quieren normalizar todo y querían pertenecer a incluirse en las normas CRISCO y muy bien de su parte. Entonces, se creó la Comisión Colombiana de Recursos y Reserva y la gente empezó a optar a ser persona calificada, PGO. De hecho, yo creo que fui el primer extranjero que lo hizo en toda Colombia. No sé si soy el número 54, 56. Y nada, me hice PGO y a partir de ahí ya tengo mi tarjeta profesional legalizada, soy PGO, tengo mi doctorado, ya yo creo que no Ya, ya, necesito más nada, ya. solamente de que Dios me dé salud y seguir trabajando y aportándole a las nuevas generaciones todo lo que pueda. Chichi, ¿por qué es importante la economía en la geología? No, si tú desde el principio tú no metes la economía en la geología, tú no tienes nada. Es súper importante porque desde el primer momento que te dicen, oye, en tal lugar hay un afloramiento que creo que hay minerales y ya desde el momento que tú haces la visita, que tú empiezas a hacer los primeros muestreos, ya tú tienes que ir pensando con tu mente en la economía, porque la experiencia que me ha dado, no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero, que a veces por los malos manejos económicos que uno le da, después vamos a caer en el modelaje también del depósito. Por sobregastos y cosas, uno hace irrentable yacimiento que puede ser atractivo. Si no miramos económicamente todo lo que hagamos y escojamos bien los volúmenes, podemos hacer irrentable cualquier depósito por muy atractivo que sea. Eso no lo hace ningún geólogo. Por ejemplo, nosotros tenemos un método ahora para ahorrarnos dinero y tiempo, que cuando vamos a muestrar el campo hacemos todo, la geofísica, la hidrología, todo lo hacemos en el mismo momento, en el mismo punto, porque esos son gastos que le vamos a quitar el peso de los impuestos y los gastos que hay que reembolsar cuando tengamos el depósito. Porque yo te explicaba ayer que es muy raro que un geólogo descubra un depósito, lo investigue completo y después lo ponga a producir. Nosotros tuvimos la suerte de hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo hicimos ya como, no es por eso, participé del principio nos preocupaba mucho por no gastar dinero por gusto.
Y entonces, por ejemplo, en el mismo lugar que hacían el muestreo, hacían manometría, capametría, todos los métodos habidos y por haber, de forma tal de ahorrar. Y los volúmenes físicos estaban ya condicionados al modelo geológico del depósito. Y al final, cuando hicimos, no el NI, sino cuando hicimos el estudio de factibilidad, nos dimos cuenta de que la carga esta era mínima y el depósito es pobre y sin embargo da resultados porque tiene ambas rentabilidades, tiene la rentabilidad económica y financiera, y entonces estamos trabajando. Además de que influye mucho que como tú lo vendes casi todo en dólares americanos y los salarios que ocupan más o menos el 30-40% de los gastos, tú lo desembolsas en moneda nacional que cada día se devalúa más, eso también es muy bueno. O sea que hay que tener toda la mecánica económica que funciona, pero lo más importante es desde un principio poder escoger lo más cerca de la realidad posible el modelo geológico del depósito. Yo siempre No te sé si pido quiere que, que... que comentes el caso de California con AUX. Ah, no, hay muchos casos porque cuando tú hiciste con el 301, que hicimos una presentación en México para ilustrar bien a los alumnos y como tenía acceso a toda la información, hice dos casos paralelos. Teníamos a Calvista, teníamos a Huequi, teníamos un área de 31 hectáreas y un área de 33 hectáreas, el mismo tipo de depósito, todo igual. ¿Cuál es la diferencia? Que Huequi tomó un modelo que no era real, no sé, porque mira que eso se lo advirtió. Nosotros tomamos el modelo real de Pórfido, los volúmenes físicos los adecuamos a este modelo. En la prospección gastamos, creo que no llegó ni al $1.000.000 y dimos más de 3 millones de onzas. Ellos gastaron 153 millones de dólares y dieron 1 millón de onzas. Y entonces eso lo presenté con las tablas, con todo, cómo se hizo, los pozos, todo. Inclusive, ya como tenía el modelo mal, la red la hicieron mal, la red de perforación, y no solamente la red, sino las inclinaciones y todo, y hacían ramilletes de pozo y para qué contarte. Bueno, gastaron 153 millones y dieron 1 millón de onzas, y nosotros no llegamos a 1 millón y dimos 3 millones de onzas. Y ese fue un ejemplo clarito, pero más ejemplos como ese tengo, porque en la experiencia que he ido acumulando con los años, he copiado de varios lugares donde he trabajado y cada día me doy cuenta de que en la parte económica es lo fundamental, porque tú en nada, con un chasquido de dedo, puedes hacer rentable un depósito que tú le puedes sacar su producción. ¿Qué Y más si háblame quieres? del Balmi. El Balmi es una, el Balmi, mira, para explicarte, el Balmi, los australianos que siempre estuvieron delante de muchos países en las investigaciones geológicas, ellos crearon sus normas y crearon sus códigos. El Balmi es un código que se usa para las evaluaciones económicas, para los avalúos, porque todo el mundo le pone un nombre diferente. Valoración económica, evaluación de activos mineros, avalúos mineros, pero casi todo es lo mismo, ¿no? Pero se basa en normas Balbi, el código Balbi, que es de estricto cumplimiento, porque él te da la pauta punto por punto de cómo tú debes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces, estas valoraciones se agrupan en dependencia del conocimiento que tú tengas del depósito, de el estadio de investigación en que se encuentra el depósito, de la materia prima, del valor estratégico y de una gran cantidad de factores, tú lo agrupas en una categoría diferente de evaluación. Pero cada categoría tiene un sinnúmero de metodologías diferentes. Esto no es tan fácil como la gente piensa. La única categoría, que es la categoría de ingreso, que usa nada más que una sola metodología, que es el flujo de caja descontado. Pero eso es cuando ya tú tienes un estudio de factibilidad banqueable, que tú lo tienes todo en la mano, o que el yacimiento está en producción con todos sus estudios. Ahí tú lo haces el flujo de caja descontado, que es la única metodología que acepta esa categoría. Pero la de mercado tiene muchas transiciones comparables, bueno, un sinnúmero que son muy interesantes, pero que es igual que la estimación de recursos. Cuando tú vas
a escoger una metodología para estimar recursos, está en dependencia del depósito y está en dependencia de los laboreos y de la materia prima. Aquí es igual. Y entonces, para aquellos depósitos que no tienen un alto grado de estudio, se usa la categoría de costo, que esa sí tiene muchas metodologías. Entonces, todas esas pautas te las da el Balbi. Yo, por cierto, en mi tesis de doctorado, yo hice una traducción porque él nunca se había editado en español. Yo hice una traducción que la tengo por ahí, la publiqué por allá por Cuba hace años, del código Balbi. Entonces, es lo más aceptado y yo diría, con la experiencia que tengo ya, es lo más que se acerca a la realidad y que tú es de estricto cumplimiento, porque ya nadie se traga en una negociación que tú le tomes cifras del techo, porque cuando llegué aquí a Colombia, la gente valoraba en los activos, no, este vale tanto, te decía, ¿y por qué? No, porque no sé qué cosa, y te decían que el disparate no es así. Entonces tú, cuando tú valoras un activo por el código Balbi, casi siempre lo comparas con otras valoraciones similares que se le podrían aplicar. Y si tú ves que el índice o la diferencia te da por encima del 5%, algo no está funcionando bien. Además, tú a veces le aplicas coeficientes de corrección que se aplican para tú desligarte de todos los trabajos negativos o de todos los trabajos, porque ayer te expliqué que como el dinero pierde valor en el tiempo, las investigaciones geológicas también pierden valor en el tiempo, porque los métodos que usamos ahora, el ICP-MS y todo eso, es superior a lo que usaban hace 10 años. Ahora todo el mundo tiene que usar laboratorio certificado, antes no se usaba. Ahora todo el mundo tiene que cumplir el QA/QC, antes no se hacía nada de eso. Entonces, o sea, hay depósitos que tienen trabajo de hace 10 años, 15 años. ¿Cómo hago? Muy sencillo. Lo valoras a precios actuales y le aplicas un coeficiente. El coeficiente de corrección te tumba, de hecho, todos aquellos trabajos negativos o todos aquellos trabajos que en el momento actual no te sirven. Y entonces, eso te lo da la experiencia, porque eso no es fácil, porque a veces no viene ni escrito. Lo que pasa es que cuando tú vas trabajando, a los años vas acumulando y cuando vas creando la experticia a un nivel X, ya tú te sientes no que eres un experto, sino que estás haciendo las cosas bien. Y esa es la historia, pues se puede hablar, de eso podemos hablar horas y horas, porque eso es Pero muy no interesante. hablemos hora y hora, pero sí mencióname el caso de los banqueros, que tú estabas dándole una... Ah, no, no, hablaba con varios banqueros en Brasil y aquí, cuando salió esto, un grupo de banqueros de Bogotá tenían problemas, no sabían cómo iban a financiar los trabajos geológicos ni minería. Entonces, yo le di una conferencia a los banqueros y le expliqué, porque ellos los pobres no saben. Yo le expliqué lo mismo que tú conoces en Canadá. Lo primero que tienen que hacer, tienen que tener un NI 4301 o algo similar por una Yo, persona calificada o yo por una persona calificada no que se inmole, sino que responda por los trabajos geológicos, porque aquí los PTO en Colombia es un problema de un corte y pega, igual que los POT de los municipios. Eso casi siempre es fraudulento en el sentido de que no son reales. Entonces, si tú no tienes eso al principio, no tienes nada. Por otro lado, tienes que tener una evaluación por el Balmi, porque yo no sé qué yo voy a financiar y cómo él me puede responder, porque si un banquero financia un trabajo de investigación geológica, ¿cómo él se cubre? Es sencillo, él se cubre con el activo. Y si yo no sé cuánto vale el activo, no sé cuánto le voy a invertir. Y entonces eso fue una conferencia que estaba apartada para 30 minutos y se convirtió en 2 días, porque después todos los banqueros aquellos atrás de mí, para que yo le explicara, pareció parecido a lo que nos pasó en México, México. que después todos los mexicanos que hay atrás de mí para que le explicara, porque ellos que ni ellos mismos saben de eso y además son los que deciden de dónde voy a poner la plata y cuánto voy a poner. Y eso es interesante porque hay un desconocimiento total. Hace no llega un mes, dimos la conferencia que dimos en la Universidad Industrial y viste el profesor de Geología Económica. No lo tienen en la asignatura, no saben y te hace preguntas que yo a veces pero bueno, uno con carácter siempre deportivo y para ayudar, ¿no? Pero a veces digo, ¿cómo un profesor de Geología Económica me va a hacer esta pregunta? Y el problema es que no lo dominan, no lo dominan. Literalmente,
no hay dominio de la actividad y eso es un error grave. Y otro punto que tampoco hay dominio de la actividad, y nos gusta hablar de eso, es las regalías. Bueno, la regalía es un tema, no es tan complejo como mal aplicado. Cuando trabajamos en la ley de minas en el año 95, después trabajamos el tema de la regalía. Por cierto, si volvemos a trabajar hoy en día, no se escriben tal y como se escribieron. Pero en todo el mundo y más en Latinoamérica, las regalías matan los depósitos porque están mal calculadas. Yo siempre te explico que las regalías cambian, como mismo cambia la temperatura día a día. Las regalías, tu país la aplica muy bien, en Chile se aplica muy bien, porque las regalías tienen que estar condicionadas al depósito. Tú no puedes meter una regalía fija a un depósito que tenga una ganancia marginal porque lo vas a matar. Tú tienes que incentivar la investigación geológica, incentivar la producción y exonerar de regalías a quien tenga que exonerar, ¿no? Entonces aquí no, aquí aplican las regalías igual que esto, sobre producción bruta y un porcentaje que está condicionado increíblemente por el tipo de depósito. La regalía tú no la puedes estar condicionando por el tipo de depósito ni por las herramientas que usen en extraer la materia prima. Las regalías tienen que estar condicionadas por el depósito, por la empresa que produce el depósito y por las condiciones del mercado. ¿Por qué? Por el valor de la materia prima, porque la plata ahora, por ejemplo, se recuperó un poquito, pero cuando la plata baja por debajo de los $20, la onza no vale, tú no puedes apretarle, toda esta gente no puede ni aplicarle regalías porque van a dejar de producir plata que hace falta en la industria. Y lo mismo con el plomo, con el zinc y con otros elementos que le aplican regalías fijas y lo que hace es matar los depósitos. Y en Colombia hay una cosa loca, porque aplican regalías, por ejemplo, al oro, por tipo de depósito. Además, están mal tipificados, porque cuando hablan de aluvión, por ejemplo, nosotros pensamos en el placer activo cuaternario. O sea, que el tipo tiene menos de 4 millones de años y es el que está ahí, que tú lo puedes explotar con la mano, con una pala. Pero cuando ya tú tienes que meterte a 20 metros de profundidad, ya eso no tiene nada que ver con aluvión. Y ellos dicen, no, es un aluvión porque es de origen hídrico, que eso lo hizo el río y ya, y ahí se cierran. Yo tuve la suerte de conocer a los que hicieron eso hace unos años y ellos mismos me responden que ellos no saben ni por qué lo hicieron porque no tenían conocimiento. Y entonces, cayendo en eso, te digo que la regalía está mal aplicada. Yo he dado varios cursos y he hecho publicaciones en el tema de la regalía. Me gustan mucho las regalías que se aplican en Canadá, para mí son las mejores. Chile también las aplica bien. Y fíjate, a ver, Canadá no, pues no hace falta porque es una potencia, pero Chile, después que cambió la ley y empezó a aplicar bien las regalías, la inversión extranjera se creció porque las regalías mal aplicadas matan la inversión, no por seguridad, no por seguridad jurídica. La seguridad jurídica es una cosa, la seguridad financiera, porque, por ejemplo, si nosotros, el ejemplo claro, si hubieran aceptado las regalías que nos querían cobrar, nosotros no tuviéramos rentabilidad financiera. Un poco rentabilidad económica, pero no financiera. Y como logramos aplicar las regalías que son justas, que todavía están cargadas, tenemos cierta rentabilidad financiera y vamos escapando. Pero ¿qué le parecería a las grandes empresas? No. Además, una empresa que va a hacer una inversión para crecer en producción y desarrollar su depósito, tú tendrías que tener algo que lo ampare y lo ayude con el tema de la regalía. Yo no Incentive. incentive, como hacen en Canadá, que le incentivan de la forma tal, te severa unos meses o después tú me empiezas a pagar un porcentaje tal y así te cubre. Y entonces, así como deben funcionar las regalías. Además, hay muchos tipos de regalías, porque Holmes, no que sé si es el nombre, determinó regalías, son como más de 10 tipos de regalías diferentes que se pueden aplicar. Aquí se aplica una sola porque alguien le dio la gana y la escribió. Caemos en el mismo problema, que a veces, como se hacen las leyes y los reglamentos, participan abogados, más no los especialistas. Entonces el contenido se lo dan a abogados que no saben de lo que están hablando de la materia, que en la vida real los abogados deberían darle la forma, más no el contenido. Entonces, aquí hay ausencia, hay una ausencia total. También te lo comenté ayer, imagínate tú, de ministros de minería que no sepan diferenciar hidrocarburos con
con carbohidratos, eso te da la medida de que algo anda mal, que no está bien. Lo que pasa que siguen pasando los años y lejos de desarrollar el sector, lo que hacen es trancarlo cada día más y deprimirlo cada día más, que es un grave error, pero bueno, nosotros no somos los que hacemos las políticas y nos tenemos que montar encima de ellas y sacar lo mejor que se pueda, ¿no? Y si yo tuviera una varita mágica para ti y tú pudieras cambiar una cosa, ¿qué tú cambiarías? Bueno, yo cambiaría, buscar la forma de que, por lo menos en Latinoamérica, que no la satanicen, que la vida es Satán y en la vida real no es así. En la vida real hay esferas económicas que impactan más que la minería, como por ejemplo la agricultura, como por ejemplo la ganadería, porque yo siempre he dicho a los alumnos de la universidad, la mina, ¿qué es lo que es? ¿Cuántas hectáreas tiene una mina? Ponle, no sé, 100 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se deforestan anualmente en la misma Colombia, en Brasil, en Venezuela? Cientos de miles. Ahí tiene la diferencia. ¿Qué usa la minería? Por ejemplo, nosotros usamos nada más que agua y la recirculamos, porque ya está prohibido el mercurio. ¿Qué usa la ganadería y qué usa la agricultura? Todas las herbicidas que se incorporan a la red fluvial y son las que contaminan y que están matando los ríos. Entonces, si yo tuviera la varita mágica, hiciera la propaganda y demostrarle a la gente que si tú cierras los ojos y amaneces sin minería, el mundo se destruye. ¿Por qué? Siempre pongo el ejemplo, el hombre hace ya miles de años que salió de las cavernas y no va a regresar. Ya es imprescindible la luz eléctrica. Desgraciadamente hay energía alternativa, pero todavía no están al 100% y hay que producir energía eléctrica. Los celulares, los aviones. Yo le ponía un ejemplo en la universidad a los muchachos. Todos ustedes vuelan en aviones, todos ustedes usan carros. Ven acá, ¿tú has visto algún avión de palo? Dice uno, bueno, pero se puede fabricar. Y sí se puede fabricar, pero ¿con qué vas a cortar la madera? La sierra tiene que ser de metal. Una discusión que tuve con el alcalde también fue la misma historia. Hizo una fortuna a raíz de la construcción de la empresa que tiene. Le digo, ve acá, ¿de dónde sacas el ladrillo, el cemento, la arena, todo el La recebo, cabilla. la cabilla, el aluminio, el vidrio, todo, 100% de los componentes son mineros? Entonces, lejos de combatirla, hazla sostenible como la hacen muchos países y todo el mundo feliz. Eso yo lo haría, buscar la forma, y más aquí toda la minería y todo el mundo se pone la mano en la cabeza, pero no ponen los ejemplos buenos que existen de minería. Ponen nada más que lo malo, el garimpo, pone el galafardo o ponen el bariquero que usa mercurio, pero ¿por qué no ponen ejemplos buenos que tienen? Porque no les conviene, porque muchos ejemplos buenos de minería existen y yo los he vivido. Te puse el ejemplo ayer de Aguas Claras en Minas Gerais, en Belo Horizonte. Lo convirtieron en un lago artificial, le mejoraron a la ciudad la temperatura media anual en 2 o 3 grados. Es un club de yate, tiene hoteles y es el lugar de descanso preferido de la gente. Entonces, ¿se puede o no se puede? No, lo que digo es que a veces no se quiere porque si no hay voluntad, no hay nada. Cuando yo trabajé en Brasil, en el estado de Pará, cuando era Dilma, me recuerdo la ministra, tuvimos una experiencia buena porque llegamos y los garimpos usaban mercurio, era un desastre aquello. Los organizamos en pequeños grupos, se le hizo proyectos mineros y todo, y se les dio alternativa. Actualmente, esa gente tiene sus hijos estudiando en Europa, están muy bien y no quieren virar para atrás. ¿Se puede o no se puede? Lo que hay que tener voluntad. Y la voluntad no es solamente política, sino la voluntad de hacer las cosas bien y con la verdad. No engañar a la gente, porque lo del páramo Saltumbán es un invento. El agua no tiene nada que ver con el oro. Entonces, con el engaño a la gente que si prospecta, se hace en el oro, se destruye el páramo y se acaba el agua. Eso es mentira. No tienen sustento científico para hablar eso. Y encima de eso, cada día prolifera más el galafardo, o sea, el ilegal, y siguen las plantas ahí en el medio del río, siguen contaminando con el cianuro, que contamina menos, pero también contamina, y con el mercurio. Entonces, mi varita sería para eso, para abrirlas a entender y buscar la forma de no satanizar la minería y que la minería sostenible se pueda hacer.
Yo siempre pongo el ejemplo que las mayores ciudades del mundo se crearon al lado de grandes minas. ¿Y qué pasa? Tú tienes los ejemplos claros en Canadá. Tú viajas de Toronto a Hamilton, allá está Burlington, todos esos lugares, y eso es echa humo y son plantas y plantas, pero ¿contaminan o no contaminan? El impacto es mínimo. En el río San Lorenzo, allá en Bécancour, allá lo que sacan de potasio es lo más que te puedes imaginar y cómo está aquello allí. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, lo que pasa es que a veces no se quiere, porque la idea es seguir engañando y seguir confundiendo a las personas. Y también otra cosa, que las buenas noticias no son noticias. No, lo bueno, si a ti no te conviene, tú no lo haces, porque uno se entera más de lo malo que de lo bueno. Exacto. Ok, Chichi, muchas gracias por tan brillante exposición. Hemos tenido problemas técnicos, esta es la segunda o tercera vez que hacemos este video, y yo voy a poner aquí la información de cómo contactar al Dr. Cruz para aquellas personas que necesiten una valoración de sus proyectos, del BALMI o cualquier trabajo relacionado con una persona calificada en Colombia. Pueden contactarlo. Y de nuevo, muchas gracias, Chichi, y nos vemos. Que me contacte a través tuyo si quieren, y con gusto se le da conferencia y lo que ellos deseen. Y entrenamiento. Ok, hasta la próxima entonces. Tengan un magnífico día. Chao. I think these videos are brilliant, and I'm sure you will like them too. Please like, comment, and subscribe, and don't forget to click the notification bell.